¿Alguna vez te has sentido solo ante el miedo y luego has descubierto que nunca lo estuviste? Esta pregunta puede parecer simple, pero encierra una verdad capaz de transformar tu perspectiva por completo. Hoy quiero hablar de una promesa olvidada de la Biblia, una imagen tan poderosa que, entendida correctamente, sirve como una verdadera armadura espiritual para quienes viven bajo ataque, duda o ansiedad. La frase es corta, casi poética. El Señor es tu sombra a tu diestra. Puede que al principio suene antiguo o simbólico, pero si alguna vez has buscado protección en la oración, si alguna vez has recitado el Salmo 91 en noches de insomnio, entonces sabes que palabras como estas no son solo literatura religiosa, sino puertas a una verdadera experiencia de fe. ¿Te ha pasado alguna vez? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Imagina el momento exacto en que el miedo parece mayor que tu capacidad de reacción. Tu corazón se acelera, tu mente inventa peligros y la sensación de vulnerabilidad crece. Es en este espacio, en la prisa, en la oscuridad, en la incertidumbre, que la promesa de sombra a tu derecha se vuelve urgente. No es una protección abstracta ni una teoría de consuelo, es una imagen de presencia constante, de alguien que está a tu lado para cubrirte, guiarte y estabilizarte. Cuando líderes espirituales como el Dr. David Yonggi Cho hablan de esta metáfora, no solo exploran el simbolismo, enseñan prácticas de oración y fe que transforman esta idea en una rutina espiritual, en declaraciones, en una lectura diaria del Salmo 91, en acciones que moldean la mente y fortalecen el espíritu. Y eso es lo que haremos aquí. No solo entender la frase, sino aprender a usar esta promesa como armadura espiritual. A lo largo de esta introducción, los invito a analizar el Salmo 91 desde una perspectiva diferente. En lugar de simplemente repetir versículos, veamos cómo funciona cada imagen del texto en la práctica, como refugio, como defensa, como identidad renovada. Quizás ya reciten salmos antes de dormir o en momentos de crisis. Tal vez estos versículos simplemente hayan sido palabras de calma. Pero, ¿y si hay un método detrás de esta calma? ¿Y si reconocer que el Señor es tu sombra a tu diestra puede cambiar su forma de orar, de hacer declaraciones de fe y de afrontar las presiones de la vida diaria? Acompáñenme. Quiero mostrarles maneras prácticas y sencillas de transformar esta promesa en hábitos espirituales que realmente los protejan. No hablo de fórmulas prefabricadas ni soluciones mágicas. Lo que traigo aquí es una invitación a la práctica, pequeñas acciones que juntas crean un escudo invisible alrededor de tu vida. Lectura consciente del Salmo 91, declaraciones de fe breves e incisivas, y la conciencia diaria de que no caminas solo. Cada paso está diseñado para reforzar tu armadura espiritual, no como un ritual vacío, sino como un entrenamiento para que tu alma reconozca y permanezca en la presencia de Dios. Siente esta imagen ahora, una sombra protectora a tu derecha, que no te cubre desde arriba, sino que está ahí, cerca, firme. Si esta imagen despierta algo en ti, alivio, curiosidad, incluso resistencia, es señal de que vale la pena examinarla con más detenimiento. A lo largo de este video, desentrañaremos el origen de esta promesa, comprenderemos el contexto del Salmo 91 y aprenderemos prácticas aplicables a la oración y a la vida diaria. Habrá ejemplos, instrucciones breves que puedes comenzar hoy mismo y un testimonio que ayuda a transformar la teoría en experiencia. Para comprender esta promesa, primero debemos comprender su origen. A medida que avanzamos y nos preparamos para profundizar en el contexto del Salmo 91, quiero invitarlos a ser parte activa de este viaje, no como espectadores distantes, sino como alguien que transforma estas palabras en vida. Si este tema les resuena, dejen un comentario abajo con lo que más les haya impactado. Una experiencia de protección,
una pregunta sobre la oración o incluso la resistencia que sienten al enfrentarse a esta imagen de sombra a su derecha. Leer sus historias y preguntas no solo me motiva, es la manera en que esta comunidad crece y descubre que la armadura espiritual no es teoría, es práctica compartida. Si este video les trae paz o despierta su curiosidad, denle me gusta. Ayuda a que el mensaje llegue a quienes necesitan saber sobre la oración, la fe y la protección divina. Y si quieren seguir las reflexiones y herramientas prácticas sobre el Salmo 91, la oración diaria y cómo aplicar estos principios en su vida diaria, suscríbanse al canal. Así sé que debo traer más contenido que fortalezca nuestro camino espiritual. Tu participación marca la diferencia. Los comentarios, los me gusta y las suscripciones son gestos sencillos que mantienen vivo este espacio y ayudan a otros a encontrar consuelo y orientación. Ahora bien, dejando esto entre nosotros, retrocedamos y veamos exactamente de dónde surgió esta promesa. La imagen de sombra que nos presenta el Salmo no es una metáfora vacía, es un lenguaje íntimo y práctico, diseñado para tocar aspectos muy concretos de nuestra vida. El miedo que nos oprime el pecho, la decisión difícil que frena nuestro camino, la sensación de vulnerabilidad cuando todo parece frágil. En el mundo antiguo, la sombra significaba refugio del sol abrasador, un refugio que brinda alivio inmediato. Trasladando esto al ámbito espiritual, la sombra a tu derecha representa a alguien que no solo observa, sino que está a tu lado, listo para actuar. Una presencia que transforma no solo las expectativas religiosas, sino también la mentalidad y las decisiones que tomas cuando surge la presión. Esta es la primera clave, ver la promesa no como un versículo bonito, sino como un principio que impacta tu rutina espiritual y emocional. Cuando hablamos de protección en los Salmos, no describimos simplemente un escudo cósmico que aparece pasivamente. Entramos en una dinámica de intimidad y responsabilidad. La idea de que Dios es sombra sugiere proximidad, no una distancia majestuosa, sino un contacto constante. Por eso, predicadores como el Dr. David Yonggi Cho insisten en transformar las imágenes bíblicas en hábitos. Para él, y para muchos líderes que estudian la práctica de la oración, la repetición intencional de una declaración basada en el Salmo 91 forma parte del entrenamiento espiritual. Es entrenamiento de fe, es construir una nueva mentalidad que modifica las reacciones automáticas. En lugar de responder al miedo con huida o ansiedad, quien ha aprendido a vivir bajo esta sombra, comienza a responder con una actitud de confianza, con pequeñas decisiones cotidianas que refuerzan la sensación de refugio. Es una transformación lenta, a menudo discreta, pero con efectos reales en el camino personal. También hay una verdad oculta en las expresiones poéticas de los salmos. Cada imagen funciona como un marco de revelación, revelando verdades sobre quiénes somos y quién nos protege. Cuando la Escritura habla de lo correcto, no se refiere solo a una dirección física, es una posición de honor, un lugar de defensa y privilegio. En la mentalidad del Oriente bíblico, estar en lo correcto significaba recibir favores, estar en una posición de seguridad. Traducir esto a la vida cotidiana es reconocer que la protección divina a menudo se manifiesta en la restauración de nuestra identidad. En situaciones donde nos sentimos devaluados o atacados, la promesa nos reubica primero internamente, luego en las circunstancias. Declarar esto en oración no es magia. Es un acto que ajusta nuestro enfoque interno, que cambia nuestra forma de enfrentar las tentaciones y los peligros, y que altera gradualmente el resultado de nuestras decisiones. Es importante decir, francamente, que comprender esta metáfora requiere un ejercicio de imaginación espiritual y discernimiento práctico.
No se trata de ignorar la realidad del sufrimiento, ni de minimizar los conflictos reales que exigen acciones concretas. Al contrario, reconocer a Dios como la sombra a la derecha nos da un punto de apoyo para actuar con sabiduría, valentía y discernimiento. Existe un equilibrio entre la oración y la acción, entre la contemplación y el movimiento. Los líderes espirituales que respeto señalan precisamente este equilibrio: orar para reconocer la presencia y luego tomar decisiones alineadas con esa confianza. Cuando la fe deja de ser una mera creencia abstracta y comienza a guiar las decisiones, el impacto puede ser transformador. Nuevos empleos, relaciones preservadas, hábitos que dejan de alimentar el miedo y comienzan a cultivar la paz. En el centro de esta reflexión se encuentra también la idea de que la protección es relacional. La sombra no es una barrera impersonal, toca, cubre y acompaña. En la práctica, esto significa que las oraciones que proclaman esta verdad suelen ir acompañadas de acciones que reflejan comunión, buscar consejo, permanecer en comunidades edificantes, practicar gestos sencillos de cuidado propio y ajeno. Esta es una de las razones por las que el Salmo 91 es tan poderoso. Invita a una respuesta que involucra tanto a nuestro ser interior como al entorno social que nos rodea. La transformación no ocurre de forma aislada. Ocurre dentro de una red de fe, prácticas y decisiones que se construyen con el tiempo. Al observar el texto a través de la mirada de alguien que vive la fe en la práctica, también nos damos cuenta de que las imágenes poéticas funcionan como códigos que infunden valentía. Decir, el Señor es tu sombra, es recuperar una identidad de seguridad que a menudo se ha visto erosionada por el dolor, el trauma o las derrotas sucesivas. Estas palabras actúan en nuestras mentes, reestructurando viejas creencias. No solo soy vulnerable, estoy protegido, y este cambio de creencia influye profundamente en las decisiones que tomamos cuando la prueba se intensifica. Cada vez que repetimos esta verdad, nuestra mentalidad cambia un poco más. Las reacciones automáticas dan paso a respuestas conscientes. Ahora quiero profundizar aún más en este tema y mostrar cómo esta comprensión se traduce en prácticas sencillas que se integran en la vida cotidiana. Compartiré ejemplos reales de cómo las personas han convertido la lectura del Salmo en rutinas de oración que les han aportado claridad para tomar decisiones difíciles, consuelo en las noches de ansiedad y un apoyo continuo durante los procesos de reconciliación. Hablaré de cómo las pequeñas declaraciones, repetidas con intención, funcionan como pequeños actos de entrenamiento espiritual y cómo la integración de la fe y la práctica puede generar cambios tangibles. Y si tienes una experiencia personal relacionada con la protección, la vulnerabilidad o la sensación de estar protegido en tiempos de crisis, compártela a continuación. Comenta, yo también estoy en este camino. Si sentiste la presencia de ese primer bloqueo como un llamado a vivir de otra manera, ahora la conversación entra en una fase práctica, donde el lenguaje y la experiencia se cruzan para generar una verdadera transformación. El primer principio es la presencia constante. La sombra sugiere que Dios siempre está a tu lado, no como una idea distante, sino como un compañero constante en tu vida diaria. En pocas palabras, reconócelo a lo largo del día con pequeñas oraciones. Señor, soy tuyo ahora. Y observa cómo esto puede sanar miedos específicos y calmar la ansiedad inmediata. En la práctica, esta presencia se manifiesta en pequeñas señales. Te detienes en el tráfico, respiras y dices esta frase. Antes de abrir un correo electrónico difícil, guardas silencio durante 10 segundos y recuerdas que no estás solo. Antes de una reunión que te produce nerviosismo, repites mentalmente la promesa y entras con mayor claridad. El impacto es sutil al principio, casi imperceptible, pero con el tiempo, esta repetición altera tu mentalidad y crea una nueva rutina espiritual.
un hábito que cambia las decisiones, disminuye las reacciones impulsivas y te coloca en una actitud de actuar desde la confianza, no desde el pánico. El segundo principio es la protección en la batalla. Imaginar la sombra como protección en situaciones de ataque espiritual no es esoterismo vacío. Es reconocer que las palabras y las declaraciones funcionan como una armadura verbal cuando soplan vientos en contra. En pocas palabras, usa las declaraciones de fe y el Salmo 91 como escudo en momentos de presión, pronunciando palabras que posicionen tu alma en una defensa activa. Un ejemplo práctico sería transformar la lectura del Salmo en una rutina protectora antes de dormir o cuando sientas una inquietud que insiste en robarte la paz. Léelo en voz alta. Elige 4 versículos que te conmuevan y recítalos como si hicieras un pacto. En situaciones extremas, como una discusión que amenaza con destruir una relación o una duda que intenta paralizar tu carrera, esta práctica verbal sirve como un curso intensivo de valentía. El efecto emocional asociado es el alivio, no porque el problema desaparezca mágicamente, sino porque el alma encuentra una estructura para afrontar la crisis. Una red de apoyo invisible que la empodera para tomar decisiones con mayor claridad. El tercer principio habla de la posición de honor, la imagen de lo correcto que reposiciona la identidad y la dignidad. Estar en la posición correcta significa estar cubierto y ubicado. Vivir con identidad significa dejar de reaccionar como alguien expuesto y comenzar a actuar como alguien valorado y protegido. En la práctica esto se traduce en hábitos diarios como la lectura consciente, la confesión sincera y la comunión regular con otros que edifican. En pocas palabras, acepta el posicionamiento que ofrece la promesa y permite que tus decisiones reflejen esta nueva identidad. Por ejemplo, si antes aceptabas todas las ofertas por miedo a perder algo, comienza a decidir desde tu propia identidad, un proceso que implica decir que no cuando sea necesario y elegir relaciones que aporten valor. El sentimiento vinculado a este principio es la dignidad. No una arrogancia vacía, sino la tranquilidad que surge de saber que tienes un lugar seguro, un lugar de honor. Estos 3 principios, presencia constante, protección en la batalla y posición de honor, no son fórmulas místicas. Son prácticas que, al repetirse, impulsan un camino de transformación interior. Piénsalos como un circuito. La presencia refuerza la valentía, la protección proporciona herramientas verbales para la batalla y la posición de honor ajusta las decisiones cotidianas. Juntos operan tras bambalinas en tu mente, reprogramando viejas creencias que alimentan el miedo y la inseguridad. La verdad oculta que muchos desconocen es que la espiritualidad organizada, aplicada de forma práctica, produce revelaciones que impactan directamente en tu forma de vivir, mejora la toma de decisiones, reduce los impulsos autodestructivos y amplía tu capacidad de ver más allá de lo inmediato, percibiendo el impacto de tus decisiones en el largo camino de la vida. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, y al hacerlo, es esencial que la aplicación sea sencilla y fácil de incorporar a tu vida diaria. Empieza por identificar 3 momentos de tu día que más requieren presencia, al despertar, al enfrentarte a una tarea que te provoque ansiedad y antes de acostarte. En esos momentos, practica la mini oración de presencia. Reserva 5 minutos para declaraciones protectoras en voz alta cuando sientas presión y establece un ritual semanal en el que revises decisiones importantes a través de esta promesa, ya sea en cuadernos o en conversaciones con alguien de confianza. Esta disciplina tiene un componente oculto. Nada sucede sin repetición, y construir una nueva mentalidad requiere paciencia. Pero los resultados aparecen.
Las personas que han incorporado estos pasos reportan claros sentimientos de alivio en las crisis, un renovado coraje para enfrentar los desafíos y un cambio en la forma en que toman decisiones que antes parecían imposibles. Las revelaciones no suelen llegar como eventos impactantes. Llegan como sutiles cambios de percepción que combinados transforman las trayectorias. Si observas con atención, verás que la oración deja de ser un mensaje ocasional para convertirse en una herramienta para la toma de decisiones. Que la declaración verbal deja de ser un ritual para convertirse en una armadura. Que un sentido de dignidad se traduce en acciones que preservan la integridad y generan un impacto positivo donde quiera que vivas. Es una transformación que no borra las dificultades, sino que te permite navegarlas con mayor claridad. Y aquí es donde la metáfora de la sombra demuestra su mayor poder. No oscurece los problemas. Acompaña cada paso, cambiando la forma en que los enfrentamos. Si este enfoque te resuena, si hay una inscripción interior que se enciende al escuchar sobre presencia, cobertura y honor, deja una palabra aquí que represente lo que sentiste al escuchar esto. Comentario: eso tiene sentido para mí. La lluvia golpeaba la ventanilla del coche como si marcara el ritmo de cada pensamiento, y el sonido rítmico parecía amplificar lo que ya corría por su pecho. Se llamaba Mariana. Había pasado toda la tarde intentando cerrar un trato que determinaría si su familia podría pagar las facturas de ese mes. Salió del edificio agotada, con el olor a café aún en los dedos, el abrigo empapado del transporte público, pegado a su cuerpo como un recordatorio físico de su fatiga. En la calle, una luz amarilla, el cristal de la ventana cubierto de gotas y la incómoda sensación de que unas miradas seguían cada curva de su camino. Es curioso cómo el miedo aparece de repente en la sangre. El cuerpo finge ignorar que ya sabe cómo reaccionar. La garganta se seca, la mente construye los peores escenarios. Fue allí, en ese intervalo eléctrico entre la parada del autobús y la entrada al coche, que sintió la necesidad de algo más que pensamientos positivos. Necesitaba presencia. Con las llaves en la mano, hizo lo que parecía sencillo y sin embargo imposible. Se detuvo, cerró los ojos 2 segundos y dijo en voz baja, como si hablara primero consigo misma y luego con algo más grande: «Señor, ahora soy tuya». Fue una pequeña oración, casi una orden interna de calma. No era un mantra memorizado, era una declaración nacida del lugar más sincero, la vulnerabilidad. Al abrir los ojos, sintió que su respiración se alargaba, una claridad que le daba espacio para el discernimiento. Y en ese momento de presencia constante, la sombra prometida comenzó a actuar. No como un escudo mágico que lo anula todo, sino como una compañera que cambia el rumbo de la acción. Decidió aparcar de otra manera, elegir un carril más transitado, encender las luces de marcha atrás y mirar a su alrededor con renovada atención. Pequeñas decisiones, guiadas por una presencia interior, le impidieron girar hacia una calle donde se congregaba una multitud sospechosa. No había luces intermitentes, ni cine milagroso, solo la sensación de que alguien estaba a su lado, ayudándola a elegir con más sabiduría. Esa noche, ya en casa, se sentó con la Biblia abierta en el Salmo 91 y seleccionó algunos versículos que le conmovieron. Transformó la lectura en una declaración. Leyó en voz alta, deteniéndose para sentir el peso de cada frase, como si hiciera las paces consigo misma. La protección en la batalla no se presentó como un trueno que aleja a los enemigos. Se presentó como una calma que le permitió tomar decisiones firmes al día siguiente. Reservó tiempo para hablar con su jefe sobre los plazos. Creó un presupuesto que redujo los gastos superfluos y, lo más importante, aceptó ayuda cuando recibió una oferta de trabajo independiente. La armadura verbal,
Palabras dichas con intención no anuló las dificultades económicas, pero sí cambió su estrategia emocional y práctica. En lugar de reaccionar con pánico, comenzó a actuar desde una posición de menor vulnerabilidad. Unas semanas después, Mariana relató un episodio casi respirando lentamente, como si reviviera los olores y sonidos de aquel momento. Una madrugada, alguien intentó derribar la puerta de su edificio. El áspero traqueteo del cerrojo, el ruido metálico, el eco en las escaleras, todo lo que más la asusta en una ciudad donde lo inesperado puede ser cruel. Mariana despertó, con el corazón latiendo a un ritmo familiar, y en lugar de quedarse paralizada, repitió en voz baja los versos que había elegido del Salmo 91, invocando la sombra que promete protección. Sus oraciones fueron breves, firmes, sin ostentación, con la clara intención de pedir apoyo. A la mañana siguiente, mientras hablaba con los vecinos y compartía su miedo, se enteró de un detalle que la dejó sin aliento. La policía, revisando las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio vecino, encontró al hombre intentando derribar varias puertas, pero curiosamente se detuvo frente a otra puerta durante más de 15 minutos antes de darse por vencido y huir. Solo más tarde se hizo evidente que, por una de esas coincidencias que llamamos providencia, esa misma noche, el coche del atacante se averió a pocas cuadras de distancia, un retraso que lo obligó a abandonar un plan que podría haber tenido un desenlace mucho peor. Para Mariana, la revelación de esta información oculta fue la confirmación de que algo más allá de la casualidad había estado en juego. No una explicación completa, sino la prueba palpable de que la oración y la vigilancia habían tenido un impacto real en esa situación de alto riesgo. Su historia es a la vez particular y universal. Particular en sus imágenes, el café, la lluvia, el rayo, y universal en la estructura emocional que revela. Primero vino el miedo, luego la simple acción de la presencia, luego la práctica de la declaración verbal y finalmente la percepción concreta de protección y restauración. La emoción que conecta cada fase es fácil de nombrar, de la opresión en el pecho al alivio, de la inseguridad al coraje, de la exposición a la dignidad restaurada. Esta cadena de experiencias muestra cómo los principios que hemos discutido, presencia constante, cobertura en la batalla y mantenerse en pie con honor, pueden realmente operar en la vida de una persona común. No se trata de tener una fe que evite todos los riesgos. Se trata de desarrollar una mentalidad y una rutina que cambien la forma en que tomas decisiones, cómo percibes el riesgo y cómo respondes en tiempos de crisis. También hay un elemento de transformación que a menudo pasa desapercibido cuando simplemente citamos versículos. El impacto ocurre tras bambalinas en la mente. La repetición intencional de frases de fe reprograma las respuestas automáticas. Leer el Salmo 91 con atención y emoción crea un repertorio de palabras que pueden usarse como herramientas en momentos críticos. Y la percepción de estar en lo correcto, en una posición de honor, restaura decisiones que antes estaban teñidas de inseguridad. Para Mariana, esto significó en su vida diaria rechazar propuestas que la disminuían, invertir en relaciones que le aportaban valor y poco a poco tomar decisiones más claras sobre el trabajo y el hogar. El camino no borró las dificultades, pero sí las adaptó a una nueva postura, una que le permitió actuar con más discernimiento y menos pánico. Ahora quiero profundizar aún más en este tema y mostrarte, de forma práctica y accesible, cómo puedes traducir esta historia en pasos que se adapten a tu rutina diaria. Explicaré ejercicios mentales y rutinas espirituales que facilitan la presencia, transforman las lecturas en declaraciones efectivas y alinean tus decisiones con la identidad que ofrece la promesa, sin complicaciones ni jerga. Si esta historia te conmovió, escribe una palabra que resuma lo que sentiste al escucharla.
Escríbela. Yo también estoy en este viaje. Ahora quiero profundizar aún más en este tema. Y antes de cualquier complejidad técnica, llevémoslo a la vida cotidiana, para que la promesa de la sombra a tu derecha deje de ser solo una idea bonita y se convierta en un verdadero recurso en tu camino. Empieza con algo muy simple y absolutamente poderoso. Respira y reconoce. Busca un lugar tranquilo durante 30 segundos. Cierra los ojos y permite que tu cuerpo se relaje. En este silencio intencional, simplemente reconoce la presencia que buscas, sin prisas, sin esperar un espectáculo. Este gesto de pausa es el punto de partida para la transformación. Crea el espacio mental donde la oración deja de ser ruido y se convierte en una práctica que transforma la mentalidad. La respiración de 30 segundos actúa como un reinicio emocional. Reduce el volumen del miedo y abre la ventana a decisiones más claras. Luego, usa una oración breve, directa y memorable que resuma la promesa. Señor, tú eres mi sombra. Cúbreme hoy. Dos frases como esta pueden repetirse varias veces a lo largo del día como recordatorio que guía la acción. No se necesitan palabras floridas. El poder reside en la intención y la repetición. Decir esta oración antes de una reunión tensa, al entrar en un ambiente incómodo o antes de afrontar una conversación difícil, es un acto de alineación. Declaras internamente que no tomas decisiones desde el miedo, sino desde la seguridad que esta verdad ofrece. Esta sencilla práctica tiene un impacto directo en las pequeñas decisiones que, al sumarse, cambian el curso de tu rutina y tu vida. Luego, crea un ritual diario pequeño, práctico y adaptable. Por la mañana, al despertar, lee atentamente un versículo del Salmo 91 más despacio de lo habitual. Por la noche, antes de acostarte, repite la breve declaración como cierre del día. Y al final de cada día, anota una señal de protección que hayas notado, por pequeña que sea. Esta nota sirve como un diario de evidencia. Saca a la luz las revelaciones y las reflexiones tras bambalinas de tu experiencia espiritual, ayudándote a reconfigurar tu percepción de qué es coincidencia y qué es cuidado. Con el tiempo, este cuaderno se convierte en un mapa de transformaciones, un archivo vivo del impacto que la práctica tiene en tu mentalidad y tus decisiones. Para que esta rutina sea accesible, ofrezco variaciones según el nivel. Para principiantes, la sugerencia es sencilla: una respiración de 30 segundos y una declaración de 2 líneas, una por la mañana y otra por la noche. Para quienes ya practican regularmente, nivel intermedio, añadan la lectura en voz alta de 3 versículos del Salmo 91 antes de acostarse y reserven 2 minutos a lo largo del día para repetir la declaración en situaciones estresantes. Para practicantes más avanzados, la propuesta es integrar un breve ayuno o un período de oración comunitaria semanal, así como transformar la declaración en acción, buscar consejo, tomar decisiones financieras o relacionales guiadas por esta nueva identidad de protección y honor. En todos los niveles, la recomendación es la misma: perseverancia y disciplina. Los líderes espirituales enfatizan constantemente que la efectividad proviene de la práctica, no de fórmulas mágicas. Es la repetición, la práctica y la honestidad interior lo que genera un cambio duradero. A nivel práctico, también hay que considerar el entorno y la sensorialidad. La oración cobra fuerza cuando se rodea de elementos que ayudan a concentrar la mente: música instrumental suave, iluminación tenue, una posición cómoda para sentarse con las manos en el regazo o sosteniendo un objeto que represente seguridad. Visualmente, el video puede mostrar un proceso paso a paso en la pantalla. Respirar durante 30 segundos, declarar 2 líneas, leer 1 versículo, escribir 1 seña. La banda sonora ideal es discreta, que no distraiga, sino que cree un ambiente emocional, un piano suave, cuerdas sutiles o incluso sonidos de la naturaleza.
Estos detalles ayudan a transformar la práctica en un hábito, ya que reducen la resistencia inicial y hacen que el ritual sea acogedor. Otra estrategia poderosa es la microdecisión. Antes de tomar cualquier decisión que te provoque ansiedad, haz una pausa y repite la afirmación. Esta breve pausa interrumpe los patrones de reacción automáticos y da paso a una decisión acorde con tu identidad renovada. En términos de impacto, este pequeño cambio de comportamiento altera la calidad de tus decisiones con el tiempo, y la suma de estas decisiones crea efectos significativos en tu carrera profesional, tus relaciones y tu salud emocional. Esta es la clase de verdad oculta que mucha gente subestima. No es un solo gran gesto lo que transforma tu vida, sino la acumulación de microgestos bien dirigidos. También vale la pena usar herramientas que documenten tu camino, una aplicación para tomar notas, un diario físico o incluso grabaciones de voz cortas donde registres cómo te sentiste antes y después de practicar. Estos registros sirven como datos personales que demuestran el impacto real en tu rutina y te dan ideas para futuras decisiones. A nivel comunitario, encontrar a alguien de confianza para compartir tu progreso crea responsabilidad y refuerza la práctica. La comunión no es solo teoría, es parte del proceso interno que sustenta la transformación. En muchos casos, el cambio se acelera cuando una persona encuentra un compañero de camino que ofrece retroalimentación honesta y oración compartida. Es importante enfatizar la actitud interna. No se trata de un atajo para evitar problemas, sino de cultivar una actitud que nos permita afrontar las dificultades con dignidad y claridad. La promesa de la sombra funciona al necesitar ser aceptada, reconocer su presencia, declarar protección y alinear las decisiones. Este proceso opera tras bambalinas en la psique, reprogramando reacciones y abriendo espacio para revelaciones que antes parecían inalcanzables. La transformación es progresiva y el impacto es visible cuando comenzamos a tomar decisiones menos impulsivas y más conscientes. Guiados por una nueva mentalidad de seguridad, ahora quiero profundizar aún más en este tema y compartiré ejercicios concretos y una rutina de 7 días que puedes seguir para establecer el hábito. Comenta abajo, esto me resuena. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en estas reflexiones. Demuestra que esta búsqueda de presencia y protección realmente te conmueve. Si este contenido te trajo claridad o paz, por favor, dale a me gusta. Es un simple gesto que me ayuda a seguir ofreciéndote más videos prácticos sobre los salmos, la oración y la transformación. Si sientes que este mensaje te llegó, escribe en los comentarios, estoy contigo hasta el final. Quiero leer tu testimonio y aprender cómo estas prácticas han impactado tu camino. Y si quieres continuar este camino conmigo, suscríbete al canal. Aquí profundizaré en rutinas, ejercicios espirituales y herramientas que realmente te ayudan con las decisiones diarias. Hay un video aquí que complementa este tema y profundiza en la práctica del Salmo 23. Haz clic y continúa conmigo. Descansa en paz y juntos descubriremos qué más puede revelar esta promesa.